Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar una presentación del funcionamiento de filtros avanzados en Excel. Para eso vamos a utilizar la pantalla que estamos ahorita compartiendo y vamos a aprender cómo se pueden utilizar este tipo de filtros. En caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas después de la primera anotación que tengamos, después de la primera explicación que se va a dar. ¿Quiénes están presentes? Perdón. Elizabeth. Hola, Eli, buenas tardes. Y Gesualdo. Hola, Gesualdo, ¿qué tal? Qué bien, Hola. Ya veo aquí que hay 5 apuntados. Bueno, ahorita yo creo que van a empezar a preguntar al finalizar esta pequeña explicación de filtros avanzados. Bueno, vamos a iniciar, vamos a entrar ya en materia. Tenemos una pantalla donde estamos mostrando de la columna A a la columna E en Excel una tabla con una base de datos de ventas de diferentes productos que se están realizando en diferentes países. En la columna A estamos identificando el cliente, en la columna B el país en donde se realizó cada una de las ventas o cada uno de los pedidos, después la identificación del pedido y el producto que se está vendiendo. Y después el precio por unidad del producto que viene en cada uno de los pedidos. Normalmente los filtros nosotros los utilizamos en ordenar y filtrar, como lo estoy mostrando ahorita, y nos vamos al filtro automático. Este filtro automático lo que hace es rellenar una zona en donde nosotros estemos trabajando para mostrar ahí los diferentes filtros que se tienen. Por ejemplo, si yo me paro en la sección de datos que está de la columna a la columna E, voy a marcar las columnas A1 a E1 y ahí voy a aplicar el filtro automático. Aquí vean cómo aparece el filtro en la parte superior y yo puedo buscar en cada uno de los campos, en cada una de las columnas, la información que yo requiera. Si yo quito seleccionar todo, quedan en blanco todos los países y si me interesa ver nada más las ventas en España, selecciono España y le doy a aceptar. Estos son los filtros más sencillos que se manejan en Excel. Vean cómo del lado izquierdo se están viendo ya los renglones en color azul, quiere decir que es una información que está filtrada. No se están mostrando todas las líneas de información que se tiene, pero no es la mejor manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo requiera buscar un país o un cliente, un pedido, un producto, tengo que ir llenando la información que aparece en estas columnas, hacer cada uno de los filtros por separado. Para evitar eso, vámonos a la sección de datos. En la sección de datos estamos aplicando primeramente el filtro automático, lo voy a limpiar y ahora estoy viendo la pantalla completa como estaba la información al iniciar esta presentación. Lo que yo voy a hacer es, esta es la base de datos que yo quiero filtrar. Después, en las celdas G1 a K2, es una sección de búsqueda para los diferentes criterios que voy a colocar en el filtro avanzado. Es decir, yo en una sola acción quiero que lo que yo escriba en esta sección se aplique directamente al aplicar el filtro avanzado y que me muestre la información en la sección que estoy marcando en este momento en la pantalla. Entonces vamos a iniciar, me voy a parar dentro de los datos y voy a irme a la opción de filtros avanzados. Vean cómo si no hay columnas y no hay filas en blanco, Excel es inteligente y va a indicarnos toda la base de datos. Está seleccionando desde la celda A1 hasta la celda E2156. De esta manera yo ya puedo empezar a realizar el filtro avanzado. Ese es el rango de la lista de datos que estoy guardando. Vamos a borrar esto y vamos a revisar si efectivamente los datos que he marcado aparecen en esta sección. Estoy yo en
en la columna A, renglón 1, si yo me bajo, veo que efectivamente el último dato está en el renglón 2156. Este movimiento lo hice con las teclas de movimiento rápido, control flecha para arriba y control flecha para abajo me permiten moverme en la sección de datos que tengamos en nuestro Excel. Entonces, una vez que estoy yo parado aquí, le voy a dar avanzadas y ya seleccionó todos los datos desde la celda A1 hasta la celda E2156 y los pone en valores absolutos, por eso aparecen los símbolos de pesos. Posteriormente, tengo que marcar el rango de criterios que yo voy a utilizar, que en este caso son de G1 a K2. Ahí es en donde yo quiero mostrar la información. Y finalmente le digo que lo quiero copiar a otro lugar. Ese lugar va a ser aquí donde puse los encabezados. Ahí quiero que se inicie la presentación de la información una vez que se han aplicado los diferentes filtros que coloqué en la parte de arriba. Entonces siempre esto es importante, copiar a otro lugar y le voy a dar ahora a aceptar. Vean cómo cuando yo le di a aceptar, como en mi tabla, en mi zona de criterios, yo tenía el cliente Alfie, en ese momento se muestra toda la información de este cliente. Pero ¿qué pasa si yo quiero mostrar nada más, por ejemplo, de ese cliente, todas las ventas que sean mayores a 40 pesos? Entonces yo ya tengo dos campos en la zona de filtros, en la zona de criterios, que yo voy a utilizar para generar mi filtro avanzado. En este momento me voy nuevamente a avanzadas. Los campos que yo ya había seleccionado, tanto del rango de la lista, el rango de criterios y copiar a otro lugar, quedan previamente grabados en Excel. Lo que voy a hacer ahora es darle copiar a otro lugar. Esto siempre lo tengo que cambiar porque el default es filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Yo quiero que siempre que aplique el filtro, en esta sección se muestre la información con los diferentes criterios que se están aplicando. Yo le voy a dar a aceptar y vean cómo en este momento se está mostrando solamente del cliente Alfie y los precios por unidad sean mayores a 40 pesos o a 40 dólares o 40 euros, dependiendo del tipo de moneda que tengamos. Entonces yo estoy teniendo aquí las diferentes ventas y yo puedo combinar cualquier valor que yo coloque aquí, se va a mostrar en la zona de filtros rápidos. Voy a borrar este campo de cliente, voy a borrar el precio por unidad. ¿Y qué les parece si ahora buscamos a todos los productos que se han vendido en España? Entonces yo pongo en España, pero también me interesa saber si son mayores a 100. Yo ya tengo otro par de criterios, podría yo llenar los 5 campos que estoy colocando aquí arriba para que cuando yo me vaya avanzada solamente le cambie copiar a otro lugar y le dé a aceptar y en este momento me va a mostrar todos los productos que se han vendido en España que el precio de unidad sea mayor a 100. Si yo borro el precio por unidad y vuelvo a correr mi filtro avanzado, en el momento que le dé a aceptar, vean cómo la lista crece, la lista está cambiando. Ahora tengo yo muchos productos que se están vendiendo en España por diferentes clientes y a diferentes precios. Ahí no estoy colocando más que un solo criterio. Pero si a mí me interesa también poner a un proveedor, por ejemplo, vamos a poner a Godos en España, yo puedo volver a correr avanzadas y en ese momento copiar a otro lugar, aceptar y estoy viendo exclusivamente las ventas que se hacen a ese cliente. Yo puedo poner un tercer criterio. Vamos a ver todas las ventas mayores a 30. Avanzadas, copiar a otro lugar y aceptar. Y yo tengo ya mis diferentes criterios. Todos son mayores a 30, todos se vendieron en España y todos son del cliente Godos. Esta es una manera muy práctica de manejar los filtros porque yo puedo colocar los 5 campos, incluso valores en cada una de las 5 columnas,
para obtener de esa manera la información en mi área de filtrado que tengo aquí abajo. El único inconveniente que tiene esto es que siempre que yo cambie un valor, cambie un criterio, tengo que irme a avanzadas, copiar a otro lugar y darle a aceptar. Esto es el único problema que tenemos aquí, pero si lo juntamos con una macro y con un botón personalizado, vamos a ver que esta función se puede hacer de una manera mucho más ágil. Voy a abrir un poquito la columna F, ahí voy a dibujar un botón, pero primero voy a grabar la macro que a mí me interesa ejecutar. ¿Cómo puedo iniciar la grabación de una macro? Me voy a ir a la sección de programador y ahí voy a iniciar la grabación de una macro. Le doy clic y la macro se va a llamar filtro avanzado. Es importante que no dejemos espacios en blanco porque el espacio en blanco no lo reconoce como nombre de macro. Le voy a dar a aceptar y estamos iniciando la grabación. Vean cómo ahora el botón ha cambiado y dice detener grabación. Entonces, lo único que quiero que se ejecute en esta macro es un filtro avanzado. Le voy a datos, le doy clic en avanzadas y le digo copiar a otro lugar. En ese momento le doy a aceptar y el filtro ha sido ejecutado. Entonces ahora lo que tengo que hacer es detener la grabación de la macro, porque la única acción que yo quería es que se ejecutara ese filtro avanzado. Ahora le doy detener la macro y estoy listo ahora para esa macro, la podemos probar. Vamos a borrar uno de los valores que tenemos aquí y vamos a dar otra vez en programador, en macros, y ahí tengo yo la macro que acabo de grabar, que se llama filtro avanzado. Aquí le voy a dar a ejecutar y vean cómo se ejecuta. Ya no es necesario estarnos preocupando por los diferentes valores del filtro avanzado. Eso ya está grabado, ya está guardado dentro de la macro y simplemente la vamos a ejecutar. Pero también irnos a macro, buscar el nombre de la macro y darle a ejecutar. Son varias operaciones que podemos hacer ahora con un solo clic. La manera de hacerlo también aquí en la sección de programador está esta sección de insertar controles de Excel, en donde yo voy a irme a los controles de formulario y exclusivamente al primero que se llama botón, le vamos a dar un clic aquí. Y lo vamos a empezar a dibujar este botón en nuestra pantalla y vean cómo los botones, el default es que le asignemos un macro. Entonces yo escojo el macro y ese macro ya ha sido guardado como parte de este botón. Lo único que vamos a hacer ahora es vamos a cambiarle el nombre para que sea más claro. Filtrar información, por ejemplo. Le podemos poner ese nombre a nuestro filtro. Vamos a hacerlo un poquito más grande el botón para que sea más clara la información. Aquí lo dejo hasta arriba. Y ahora yo quiero filtrarla. Vamos a ver si funciona. Vean cómo cuando yo paso el mouse sobre el botón filtrar información, solamente basta que le dé un clic. Si yo quiero ver a todas las ventas que se han hecho en España, simplemente borro ese campo y le damos filtrar. Y listo, de inmediato estoy viendo los diferentes clientes que están comprando en España. Si en lugar de España me interesa saber qué está pasando en Finlandia, yo escribo Finlandia y le damos filtrar información y el filtro se aplica de inmediato. Me gustaría saber qué se vendió en Finlandia, pero exclusivamente para el pedido 10.333. Yo lleno los campos y le damos filtrar y de esta manera estamos manejando la opción de filtros avanzados auxiliándonos con un botón de control que a su vez ejecuta una macro que ya hemos grabado en Excel. En este momento sería pues la explicación del funcionamiento de los filtros avanzados. Si yo quiero saber ahora todo lo que sea menor a 10 en Finlandia y de ese pedido, pues simplemente llenamos el campo correspondiente, le damos clic y vean cómo ahora lo que sea mayor a 10 me lo está mostrando aquí en Finlandia y en ese pedido.
Si yo quito el pedido y le damos otra vez clic en el botón, ahora estoy viendo todo lo que sea mayor a 10, que se haya vendido en Finlandia y no importa de qué cliente sea. Ahora sí, con esta presentación estamos terminando la explicación, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, me gustaría que la hicieran en este momento. Yo tengo una. A ver, dime, claro que sí. Bueno, ahorita vi que el filtro se hace de A1 hasta E1000 y algo. Si yo Sí. necesitara ampliar un poco más ese rango, ¿cómo podría yo modificar el macro para que me abarque todo ese nuevo rango? Ok. La cuestión de los macros los podemos modificar si yo me voy aquí a programador, me voy a la opción de macros, escojo el macro, en este caso filtro avanzado, y le puedo dar modificar. Y aquí es en donde está apareciendo todo. Tenemos que tener algunos conocimientos básicos de programación, pero vean cómo aquí el rango está marcando de A1 a E2156. Eso ha quedado grabado dentro de la macro. Luego, cambio de G1 a K2, es el rango de criterios. Y finalmente, el rango donde va a mostrar la información es de G5 a K5. Si yo solamente voy a incluir nuevas filas, basta con que el rango inicial de los datos yo lo cambie al 3000, al 4000, al último que tenga información, y grabe la macro. Pero si yo quiero incluir columnas, entonces tengo que aumentar aquí las columnas que yo quiera, pero también en el rango de criterios y también en el rango donde voy a mostrar la información. Es decir, si yo aquí tengo 5 columnas, aquí voy a manejar 5 y aquí voy a manejar 5. Pero si aquí yo meto 10 columnas, aquí tengo que meter 10 columnas y aquí 10 columnas. Entonces, de una manera rápida es como lo podríamos modificar. Directamente nos vamos al editor de macros y ahí podemos modificar estos rangos que están mostrándose aquí en la pantalla. Una vez que esté grabado, pues lo terminamos y regresamos a archivo, cerrar y volver a Microsoft Excel, y estaría modificado el filtro, el macro que fue grabado con la información que teníamos en el filtro. No sé si quedó claro. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Sí, de nada, de nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Veo que hay otros 4 participantes aquí. Está Elizabeth, está Javier, Gesualdo y Valerio. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Es posible también hacer estas mismas funciones, pero en la hoja de cálculo de Google, o debe ser exclusivamente de Microsoft Excel? Estas funciones, así como la estamos viendo aquí, son de Microsoft Excel. Este filtro avanzado de esta manera, y con las macros tendríamos que ver cómo se puede implementar desde Google, desde las hojas de cálculo de Google. Aquí esto funciona de esta manera en Excel exclusivamente. Tendríamos que revisar y buscar una configuración o unos comandos similares en las hojas de Google para poderlo hacer. No sé si tengan otros 10 minutos. Podríamos enriquecer esta información. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cada vez que yo escojo aquí un país, tengo que escribirlo yo, tengo que acordarme a qué país es, Francia o Bélgica. Puede ser que al escribir ese nombre yo realice alguna falta de ortografía, o incluso el líder de cliente. Aquí tengo 2.156 registros de información, entonces tendría que saber yo de memoria si son 20 o 30 o 100 o 1000 clientes, tendría que saber su identificación para poderlo manejar aquí. Podríamos ahorita realizar una lista desplegable para que yo, por medio de un botón que se muestre aquí a un lado de la celda, yo pueda ver todos los clientes que tengo en mi compañía, seleccionar cualquiera de ellos
en vez de estarlo escribiendo cada vez que yo quiera correr el filtro. Sí, no sé si tengan los 10 minutos, lo hacemos de una vez. Vamos a realizar esta lista desplegable. Sí, Por mí sí. Ok, perfecto. Lo primero que tendríamos que hacer entonces es saber cuáles son todos mis clientes. Vean cómo aquí aparece Will MK, aparece Hanar, Big T, pero esos clientes han realizado más de una compra. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar la columna A, que es la que tiene la identificación de mi cliente, y le voy a dar copiar. Después me voy a mover hacia la derecha en alguna columna donde yo no tenga información. Por ejemplo, en la columna M, las voy a cerrar un poquito que estaban muy abiertas nada más. Aquí en la columna M me paro y le voy a dar pegar. Ya pegué todos los clientes, pero sigo teniendo 2,156 líneas con muchos clientes repetidos. Entonces, lo único que voy a hacer yo es seleccionar la columna y me voy a ir a la sección de datos. En datos hay una opción aquí que dice quitar duplicados. Esta opción de quitar duplicados está en la sección de herramientas de datos. Entonces, en herramientas de datos le doy quitar duplicados. ID de cliente, que es el encabezado, está tomando como encabezado la primera celda de la columna y le doy aceptar. Vean cómo Excel ya reconoció, quitó 2,066 valores duplicados y deja 89 valores únicos. Le voy a dar a aceptar y tengo ahora mi lista de clientes sin que se repitan. Ya no son 2,000 y fracción de celdas, sino que llego solamente a la 90. Tengo todavía un inconveniente, que esta lista tal como está desordenada alfabéticamente. Sería mucho mejor para cuestiones de búsqueda que yo vea toda la información ordenada de la A a la Z. Entonces, selecciono desde Will MK, es decir, desde la celda número 2, desde M2 hasta la última celda con datos. Si yo selecciono toda la columna, ID de cliente se iría el encabezado a la sección donde inicie o donde esté la I. Alfabéticamente también la ordenaría. Para evitar esto, entonces empiezo en la celda M2 hasta la celda M90, que es donde tengo datos, y simplemente también en la sección de datos, ordenar y filtrar, le voy a dar de la A a la Z, y en este momento yo ya tengo mi lista de valores únicos, de clientes únicos, y está ordenada, como ustedes pueden ver, de la A a la Z. Entonces, bueno, una vez que lo tengo así, ahora vamos a crear nuestra lista desplegable en esta celda donde está ID de cliente. Esto es importante, vamos a poner atención en estas acciones. Yo estoy en la sección de datos, me voy a herramientas de datos y de ahí aparece la opción de validación de datos. Le voy a dar clic aquí y se abre una ventana emergente en donde me permite hacer aquí una serie de acciones. La que voy a demostrar en este momento es la lista. Le voy a poner lista y en esta opción lo único que tengo que manejar es el origen de datos. Igual yo voy a escoger desde M2 porque si no me mostraría ID de cliente como si fuera el nombre del primer cliente que aparezca en mi lista. Entonces voy a empezar en M2, Control Shift, flecha para abajo y selecciono los 89 clientes que tengo, bajé hasta la celda 90 de la columna M. Y una vez que está así, yo le doy a aceptar. Y vean cómo ahora tengo la facilidad de manejar esta flechita. Cada vez que yo me pare en la celda en donde yo coloqué la lista, se muestra la flecha, le doy clic en la flecha y van a aparecer los 89 clientes. Entonces yo quiero saber qué se ha vendido con Word. En este caso no sé ni en qué país está, entonces vamos a borrar la información de país y a ese cliente simplemente hacemos un clic en el botón y vean cómo aparece la información de mi cliente. Yo quiero saber qué se le ha vendido a otro cliente, pues simplemente lo selecciono de la lista y le doy filtrar información y veo las ventas que se tienen con ese cliente. De esta manera, igual como lo he hecho en identificación de cliente,
podemos hacer una lista desplegable para los diferentes países o una lista desplegable para los diferentes productos. Y de esta manera, pues estamos combinando las listas con el filtro avanzado, con macros y con los botones de búsqueda de información que se tiene en Excel, con estos botones de control. No sé si tengan alguna duda de este tipo de listas desplegables para aclararla de una vez. ¿O quedó claro? Para mí quedó claro. Ok, pues muchas Está gracias. bien. Ok. Pues entonces, si gustan, pues ya sería todo. Si no hay más preguntas, con esto estaríamos terminando esta primera sesión de Excel. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Pues gracias y voy a detener entonces la grabación y a terminar el video entonces. Muchísimas gracias.